29 de octubre de 2024 ha trascendido un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Corte se arroga el derecho de echar atrás una reforma constitucional, peor, una constitución ya vigente, porque los cambios que hicimos al Poder Judicial ya son parte de la constitución y ley vigente en el país. Ahí se establece que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 a todas las personas juzgadoras, y el Poder Judicial se ha rebelado contra esto, está en una actitud de franca provocación, de rebelión, no de desacato, de desobediencia absoluta al marco constitucional. No se ha consumado, necesitan 8 votos, ciertamente los tiene el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones. El artículo 40, del cual buscan sostenerse de que somos una república federal, democrática, representativa, laica, no les da ningún derecho a pasar por encima del artículo 135, la atribución exclusiva del Poder Legislativo para reformar la Constitución, y del 39 constitucional, que la soberanía radica en el pueblo y que todos los poderes emanan de este, el Poder Judicial incluido, y el derecho del pueblo a elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras. En las últimas horas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha expresado enérgicamente su desacuerdo con una propuesta que asegura pone en riesgo la estabilidad constitucional del país. De acuerdo con él, la Suprema Corte está considerando invalidar una reforma constitucional que ya está en vigor. Esta medida, según el senador, va en contra de la ley fundamental y sería una especie de insubordinación institucional, puesto que desafía abiertamente los cambios legales aprobados por el Congreso y ya implementados en la Constitución. La reforma en cuestión establece que las personas encargadas de impartir justicia sean elegidas a través del voto popular, un cambio previsto para el primer domingo de junio del año 2025. Este ajuste fue pensado para hacer el sistema judicial más accesible y representativo del pueblo mexicano, otorgando a los ciudadanos la posibilidad de seleccionar directamente a sus jueces y magistrados. Sin embargo, de acuerdo con el senador Noroña, la Corte parece estar en una actitud de resistencia a esta normativa. El proyecto en la Corte requiere el apoyo de 8 ministros para ser aprobado, un número que al parecer el bloque encabezado por la ministra presidenta Norma Piña podría alcanzar. Esto ha suscitado preocupación entre varios sectores que temen que esta resolución abra la puerta a una crisis constitucional de gran magnitud. Según Fernández Noroña, la Suprema Corte no cuenta con las facultades para invalidar decisiones que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, en particular la modificación de la Carta Magna. El argumento detrás de este posible rechazo se basa en el artículo 40 de la Constitución, que define a México como una república representativa, democrática y laica. Sin embargo, Fernández Noroña ha destacado que esta disposición no justifica una revocación de los artículos que garantizan la soberanía del pueblo y la capacidad del Congreso de legislar en la materia. En una declaración amplia sobre el contexto, el senador ha señalado que el sistema judicial estaría actuando de manera insubordinada, pues según él, los poderes de la República emanan de la voluntad popular, lo cual incluye el Poder Judicial. Frente a esta situación de provocación, de tensión, de franca rebeldía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una actitud irresponsable que no se ha consumado, están así, pero no se ha consumado, eso es muy importante. Hay quienes nos están criticando, planteando que hay debilidad de nuestra parte. No es así, hay mucha responsabilidad. Están queriendo llevarnos a una situación que con un golpe de mano nosotros cometiéramos un error, dijeran que está roto el Estado de Derecho, sostuvieran lo que han venido diciendo falsamente, que es una dictadura, que el gobierno es autoritario, cuando llegó con 36 millones de votos nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un respaldo popular impresionante
impresionante, casi el 59.7% de la votación. Entonces, confíen en que estamos conduciendo las cosas de manera correcta, todo el movimiento, todos los sectores con responsabilidad. Pero miren, hablan de juicio político, de que hagamos juicio político a los 8 ministros y ministras de la Corte. Para que tú puedas hacer juicio político, la Cámara de Diputados debe por mayoría decir que procede uno por uno de los ministros, enviarlo al Senado, que por 2/3, uno por uno, debe determinar con mayoría calificada su procedencia. La Cámara de Diputados sería el fiscal quien los acusara, pero antes de que eso sucediera, tú tienes que desahogar todos los juicios políticos que hay. Ante esta situación, muchos han pedido al Senado que inicie un proceso de juicio político contra los ministros en desacuerdo, aunque Fernández Noroña explicó las complejidades que esto conllevaría. Para que un juicio político prospere, la Cámara de Diputados primero debe aprobarlo y luego el Senado tendría que rectificarlo con una mayoría calificada. Este procedimiento es prolongado y requeriría desahogar cientos de juicios políticos que han quedado pendientes. Así, cualquier acción contra los ministros actuales podría demorarse hasta agosto, lo cual llevaría el proceso más allá del presente periodo legislativo. Fernández Noroña también ha advertido que hay ministros que buscan anticipar su retiro, lo cual podría estar relacionado con el deseo de preservar sus beneficios jubilatorios antes de una posible modificación en los términos de la reforma judicial. Ante este panorama, el senador hizo un llamado a la prudencia. Subrayó que es importante que el gobierno mantenga un liderazgo firme y mesurado, sin caer en provocaciones que puedan ser utilizadas en su contra. Para Noroña, es crucial recordar que en otros países el uso político del poder judicial ha servido como un mecanismo para desestabilizar gobiernos democráticamente electos. Por ello, el presidente del Senado ha instado a los legisladores y a la ciudadanía a mantener la calma y a actuar con responsabilidad ante el desafío que representa la Corte. Afirmó que el respaldo popular hacia la administración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y su equipo es un factor clave en esta situación, que refuerza la legitimidad de sus acciones. Fernández Noroña concluyó reiterando la disposición del Senado para resolver esta situación sin que se rompa el Estado de Derecho ni se comprometa la institucionalidad del país. Expresó confianza en que con diálogo y la participación activa de todos los sectores se logrará que los cambios en el Poder Judicial se mantengan y que el proceso de elección de jueces y magistrados por voto directo se llevará a cabo como estaba previsto. La 64ª legislatura entregó 494 expedientes de juicio político, de los cuales se desahogaron solo 91. Se han sumado otros más. Hay 510 expedientes de juicio político. Para cuando le tocara a los ministros de la Corte, que no vamos a hacer eso. Ya habría llegado agosto que se va, no ya trascendido que en esta fecha entregarán sus renuncias porque quieren llevarse las alforjas llenas, llevarse todos sus saberes y la Constitución vigente, la que quieren en parte echar atrás de la reforma que hicimos al Poder Judicial, establece que si no hacen eso no tendrían el retiro que en este momento está vigente. Entonces, no es el camino, los juicios políticos. Hay desesperación de algún sector que ve con preocupación, todos vemos la gravedad del asunto, pero acuérdense lo que ha pasado en otros países, el lawfare, el golpe de Estado en nombre de la ley, donde se usa los medios y se usa el Poder Judicial para derrocar a un gobierno democrática y legítimamente electo. Nosotros debemos sostener con todo al gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad. Es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violentando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República, no es cualquier cosa y no se puede atender desde el hígado. Y bueno amigos, así están las cosas con este conflicto entre poderes. Seguiremos atentos en las próximas decisiones, tanto del Senado como de la Suprema Corte, y el impacto que puedan tener en el futuro de la justicia en México. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.